Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, La Hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Yo le decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, lo que los norteamericanos llaman network. Es el conflicto basado en la información destinado a estos tres puntos importantes: desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo. Atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual se fundamenta la estructura política del Estado objetivo. Aunque en Venezuela el gobierno dice que Hugo Chávez está estable, sin embargo, el mundo entero se pregunta qué está pasando. La nacional. ¿Y qué tal se nos sorprenden trasladando el Tribunal Supremo a Cuba, juramentándose en territorio extraño? O sea, eso tú le sumas, José Manuel, que ya hay esa incertidumbre de abastecimiento, tú le sumas este anuncio reciente, que se anuncia expropiación contra galpones de Pepsi Cola y Polar en Vargas. Esto no es un buen mensaje. Hay una preocupación del gobierno y a lo mejor el gobierno traduce, pues, un problema de acaparamiento. Pero la realidad es que los pequeños productores, que al final está afectando también a muchos venezolanos, porque uno piensa que afecta a las multinacionales y a los hijos de Estados Unidos. Y usar todas las redes disponibles para dirigir mensajes hacia una audiencia específica. En Afganistán e Irak, las estrategias fueron la estrategia de conmoción y pavor, es decir, utilizar todos los dispositivos tecnológicos para la destrucción del enemigo. Pero este tema lo que nos indica es que hay un agotamiento de esa forma de intervención militar, y entonces ahora se combinan las acciones de guerra preventiva con acciones de intervenciones humanitarias con lo que Condoleezza Rice llamó la diplomacia transformacional. Es utilizar financiamiento a ONG, financiamiento a partidos políticos con fines políticos muy específicos, pero que parecen eventualmente como completamente autónomos, descentralizados y sin coordinación entre sí. Hay un cambio paradigmático en el uso del tema de la red, ¿no? Del tema del enjambre. La guerra de cuarta generación está referida a que hoy el imperio
no domina solamente con el ejército, con la invasión militar, sino que está trabajando básicamente con el dominio del terreno de la mente, de las ideas, de las emociones. Y el esfuerzo central está dado, digamos, viene viabilizada por los medios de comunicación masivos, por la manipulación propagandística y por las operaciones psicológicas asociadas a esta guerra que se le denomina de cuarta generación, pero básicamente una guerra mediática. Uno dirá que hay un cambio sociológico que está ocurriendo en un plano mundial, es decir, hay un cambio sociológico que tiene que ver con el desplazamiento de la palabra por la imagen y las nuevas formas de comunicación, que son formas de comunicación en red. Cuando hablamos en términos modernos de guerra de redes, tú necesitamos tener una elevada capacidad de inteligencia para adelantarnos en las posibilidades que pueda tener esa persona o ese grupo político, o militar o paramilitar que quiera tomar posesión de ventaja o dominar un adversario. Repito, en cualquiera de las tres dimensiones, militar, paramilitar o político. Todas las operaciones militares, invasiones, agresiones, guerras encubiertas, paramilitarismo, sicariato, todo eso está trabajado, precedido, preparado en el terreno de la propaganda. Durante los últimos días, autoridades norteamericanas han acusado al gobierno venezolano de mantener supuestos vínculos con las FARC y de no combatir el tráfico de drogas. Uno podía citar a George Tenet, director de la CIA, en febrero del 2002 exactamente, hablando en una locución en el Congreso de los Estados Unidos contra Venezuela, y eso inmediatamente era reiterado aquí por distintos medios y se convertía en una forma de unificación de los contenidos contra el presidente Chávez. De la gravedad, digamos, de la situación del presidente Chávez, y en ese sentido yo creo que están preparando el terreno. Las Fuerzas Armadas en Venezuela están divididas, hay un 20% de la Fuerza Armada Nacional que está llena pues de comisarios políticos, de corruptos, narcotraficantes, que son los que han apoyado a Hugo Chávez. Agudizar el problema de desinversión que vive la economía venezolana, haciendo que la producción disminuya y el desabastecimiento se amplíe. ¡No hay gobierno venezolana de La Habana! Traduce, bueno, que no le haga para mí. Adelantando que, pero la realidad es que los pequeños productores que al final está afectando también a muchos. Hola Nacho, ¿qué hubo? Bien, chévere, aquí llegando un día largo de trabajo. Sabes, tenía mucho pendiente de la semana pasada, pero bien, chévere. Ayer no vieron a los González. No, ayer yo sí fui a donde Miguel Ángel porque fue Tomás Guanipa. Ah, más de lo que habían dicho ustedes. Tomás Guanipa fue para allá. Sí. Sí. Mira, y de lo del tema ese en cuanto a lo de las oficinas de ustedes, ¿hablaron algo de eso? Sí, vale, no, para nada. Eso fue... Nada que preocupar. No, ok, sí. Nosotros tenemos como clientes los empleados de la embajada americana. La nómina la pagan por Arca. ¿Y qué comenta el tipo? No, nada nuevo. Está complicadísima la situación, que el plan de vuelo es ahorita tomar la calle de nuevo, al tema del revocatorio. Habló mucho de que mira, uno de los escenarios es que hay que esperar hasta el 2019. No, es que yo creo que ya se están dando cuenta de eso, ¿viste? Yo creo que se están dando cuenta de eso porque... Es delicado, pero el tema es lo que dice, que me pareció inteligente, es que la situación económica está yendo mucho más rápida que la situación política. No, es claro. O sea, lo que ellos pueden controlar y que debe ser que explote un tema porque salga la gente a la calle, por un estallido social. Sí. Pero bueno, pero en verdad lo que vino fue a pedir platos, eso es como son, ¿no? Porque y que viene la campaña, que tienen que salir a patear calle, si los podemos ayudar de alguna manera, que nada, me dieron un presupuesto para allí para acá. Bueno. La guerra es la continuación de la política por otros medios. Karl von Clausewitz. La guerra económica contra Venezuela.
La guerra financiera contra Venezuela combina múltiples mecanismos, pero estos no siempre se rigen bajo criterios económicos, se rigen bajo criterios políticos. El riesgo país. El riesgo país mide la capacidad de los estados para pagar sus deudas. A mayor riesgo país, mayores son los intereses en beneficio de los acreedores. El riesgo país lo determinan los bancos. A Venezuela, sistemáticamente los bancos le suben el riesgo país, a pesar de haber sido siempre buena paga e independientemente de los precios del petróleo. La arbitrariedad. En septiembre del 2014, el presidente Nicolás Maduro anunció una revolución económica y productiva en el país y la modernización del Estado. Los bancos subieron el riesgo país. En diciembre del 2015, la oposición ganó las elecciones parlamentarias. Bajó el riesgo país. En noviembre de 2016, comenzaron los diálogos por la paz auspiciados por la UNASUR y el Vaticano. Volvió a subir el riesgo país. El riesgo país de Venezuela ha venido subiendo, pero curiosamente, desde el 2014 más del 90% de los tenedores de deuda pública decidieron no vender sus títulos. Tienen confianza en el país más allá de lo que digan las calificadoras. Las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son agencias privadas que analizan los activos de las empresas y los estados-nación, con el fin de orientar a los inversionistas para que determinen si es o no riesgoso meter su dinero ahí. En el 2013, las agencias redujeron la calificación país de Venezuela, a pesar de que este cuenta con niveles promedios de endeudamiento por debajo de los niveles de la región. Hace pocos meses, cuando la estatal PDVSA anunció la oferta de canje de bonos, las agencias rebajaron intempestivamente la calificación de la empresa, sin dar mayores argumentos. El bloqueo financiero. Los bancos han venido apuntalando una estrategia de aislamiento hacia las operaciones financieras de Venezuela en el mundo, y lo hacen limitando el accionar de las instituciones venezolanas para ejecutar pagos a proveedores, recibir pagos y ejecutar transacciones, entre otros. Cuentas bancarias venezolanas han sido unilateralmente cerradas en entidades tales como el Citibank, el Commerzbank y el Deutsche Bank, entre otros. La guerra económica contra Venezuela. Actualmente, nuestro país atraviesa por una despiadada guerra económica, en la cual sectores económicos y productivos apátridas buscan desestabilizar la gestión del gobierno nacional, golpeando principalmente el bolsillo de los venezolanos. El acaparamiento de productos básicos, el remarcaje de precios y la sobrevaloración de entre 400 y 600% del costo real de los artículos importados mayormente son una de las tantas formas de especulación utilizadas contra el pueblo, con la finalidad de crear un clima de inestabilidad política y descontento social que conlleve paulatinamente a un golpe de Estado. El seguimiento, control y denuncias son parte de nuestras armas. Hagamos frente y derrotemos esta nueva arremetida de la burguesía contra el pueblo venezolano. Porque la victoria nos pertenece. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostener y haga más fácil caminar. Canción de hacer. Buenas noches, bienvenidos a La Hojilla. Hay que anunciarla así, como dice, esta hojilla está siendo... esta hojilla está siendo promocionada por... ¿promocionada la cosa? Sí. Promocionada por Valdés.g. No sabemos qué es el punto G, ¿verdad? No sé, es muy peligroso eso. Ajá. Desodorantes Valdés.g. Hay que ponerse... Tú sabes cómo se pone uno cuando hace una propaganda, ¿no? Por favor, acabe. Además es unisex. Es unisex. Es más, de hecho, decían en mi tierra, ese es para echarse en los sobacos. Suena feo, ¿no? Bueno, y mira, le dije a Valdés, ¿tiene perfume? Me dice, no, eso no es perfume, eso es que... aceite esencial. ¿Aceite esencial de qué? Tú lo adivinaste. Aceite esencial de lavanda. Así es. Bueno, esta noche vamos... Primero, ustedes ven un viaje de productos aquí, ¿verdad? Eso tiene que ver con la guerra económica. ¿Verdad? ¿Ustedes ven esto?
Esto se lo enseñé yo al presidente por una foto así. Vean el tamaño de esta harina pan y de maíz amarillo. Así se vende en Colombia. Y vean la harina pan aquí. Le estoy haciendo propaganda a toditos ellos, ¿verdad? ¿Ve? Vean el tamaño. Y luego, todos estos productos tienen un denominador común. ¿Cuál es? Maíz amarillo y maíz blanco. Maíz amarillo y maíz blanco. Sí, tengo invitado a Daniel Quintero, Bosa y Valdés y Pascualina Curso. Hoy dijimos que íbamos a terminar como a las 2 de la mañana, ¿verdad? Bueno, todo esto tiene un denominador común. Maíz. Sin embargo, ¿qué tal? Comenzamos contigo, Pascualina. Las mujeres vayan por delante siempre primero. Mire, vamos a... Primero hay que... Yo siguiendo la tónica del programa de la semana del día sábado, nosotros tenemos que agarrar y explicarle bien al pueblo, para poderlo sacar de esa cárcel, ¿eh? Como estuvimos conversando, que hay que cuestionar, ¿verdad? Lo mismo que decía el psiquiatra Heriberto González. De paso, muy buen clip de mi compañera, mi hija, yo le digo a ella mi hija, Larisa Costa, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, ¿ves? Es para que vayamos viendo cómo han convertido la guarimba. Por cierto, van 26 muertos. Freddy, son responsabilidad tuya. Son responsabilidad tuya, señor Julio Borges. Son responsabilidad tuya, Ramos Ayub. 26 muertos. ¿Cómo se repite, verdad? Primero fue la rechera, después llamado a la salida. Y no es nada, todas van a salir derrotados, porque la violencia y la muerte no pueden nunca pasar por encima de la vida. Van 26 muertos. Aquí tienen que haber responsables. Tienen que haber responsables. Vean esto. ¿Ven? O sea, yo no he visto nunca esto. Que un manifestante... ¿Tú te acuerdas en los tiempos nuestros si un manifestante tenía atrás como 10.000 fotógrafos para que le tomaran una foto? Nunca en la vida. Bien. Vamos a entrarle entonces de frente, Pascualina, al hecho de primero con los alimentos, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que ocurrió, todos los estudios que hemos hecho, que hemos presentado. Pero esta vez hay que tratar de ver cómo, por ejemplo, porque aquí dice producto colombiano, ¿verdad? Hecho en Colombia. Sí. Aquí está. Velo aquí. Y es de Pepsico, de Mendoza, pues. Del que se está lanzando a candidato, fíjense ustedes, se está lanzando a candidato presidencial en Venezuela, en Estados Unidos. Aquí está, ¿ven? Hecho en Colombia. Vean el tamañito. Esto es medio kilo, ¿verdad? Sí, medio kilo. Medio kilo. ¿Por qué no lo hace aquí? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Pascualina. Bueno, gracias por la invitación primero. Y bueno, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y además mostrando con cifras, que además no son cifras solamente que da el gobierno, incluso de las propias empresas. Y bueno, rescatando un poquito lo que era el programa del sábado sobre cuestionarse, sobre no quedarnos solamente con la información que recibimos, ¿no? Sino que además... Vayan retirando esto, por favor. Sino además preguntarnos ese por qué, no solamente quedarnos... Yo recuerdo de ese programa del sábado que Heriberto, el psiquiatra, decía, hay dos momentos, ¿no? El primer momento que te genera rabia, odio y angustia, y después de esa situación que puede ser mediática, incluso con hechos, porque estamos claros que hay situaciones donde hay escasez de algunos productos, pasan a un segundo momento que es quién es el responsable, ¿no? Entonces, ese momento de quién es el responsable, yo creo que es bien importante que nosotros como venezolanos nos hagamos preguntas de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, sin necesidad de tener muchas herramientas económicas para hacer análisis, ni mucho menos. Por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, preguntarse, bueno, pero ¿por qué está faltando este producto y no está faltando este otro? O sea, ¿por qué sí falta la harina o el aceite
y no está faltando, por ejemplo, el plátano o la cebolla, ¿no? Porque si fuese una crisis económica generalizada, pues también los pequeños productores del campo se verían afectados. Es más, principalmente afectados porque tienen menor capacidad financiera. Entonces uno se va cuestionando, ¿no? Entonces, claro, ahí de repente hasta uno mismo puede obtener respuestas de la información que tiene. Entonces, es que estos productos están controlados, el precio. Bueno, la harina, el precio está controlado, el plátano no. Y por lo tanto la empresa no produce. Pero es que si la empresa no produce, no tendría el producto, no estaría en el mercado ilegal, no lo tendrían los bachaqueros. Exacto. Alguien lo produjo o alguien lo importó. Y es el mismo producto. Sí, el mismo producto. Entonces, digamos, uno mismo puede ir sin necesidad de muchas herramientas buscando, ¿no?, alguna respuesta y no quedarse solo con la información. Bueno, está en el mercado ilegal. Alguien lo tuvo que haber producido. Por lo tanto, ese argumento de que el precio está controlado o que no hay divisas, no pareciera que ser un buen argumento, porque si la empresa lo produjo es porque estaba, digamos, no le afectó los costos. O, por ejemplo, bueno, es que no le cubre los costos a la empresa y el Estado no le ajusta los precios. Pero entonces uno también diría, bueno, pero ya va, el año pasado prácticamente todos los productos incrementaron casi un 3000%. Un 3000% es mucho más que la inflación. Entonces ahí uno dice, bueno, si una empresa no puede producir con un incremento de precios del 3000%, si con eso todavía no cubre los costos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aparte de eso, que hay una inflación inducida. Y es virtual a veces, incluso llegó a ser virtual en muchas ocasiones. Sí, es inducida. Pero y a pesar de que es inducida, todavía sigue siendo menor que ese 3000%. O sea que con ese incremento de precios, de ajustes de precios, pues debería ser suficiente para que la empresa... Además, empresas que no solamente tienen precios, es el hecho del precio regulado, reciben divisas a tasa preferencial. Bueno, en la región, si además vemos otros aspectos, en la región son empresas que son las que menor presión tributaria tienen. En la región... La presión tributaria es alrededor del 30 y tanto por ciento, nosotros somos los últimos de la lista con un 12%, y del cual 4% es impuesto. Son empresas que tienen servicios como agua, electricidad, subsidiados, es decir, todo eso se suma a los costos. Entonces, claro, uno se puede cuestionar, bueno, pero es que, claro, aumentó el producto 3000%, pero sigue siendo está muy por debajo del precio del bachaquero. Entonces hay quien te dice, bueno, es que por ejemplo, la harina de maíz precocida pasó de 19 a casi 700, pero es que el bachaquero la tiene, no sé, en 4000, en 3000, pero es que el precio de referencia no es la del bachaquero. El precio de referencia, la referencia es el costo de producción. Siempre los precios en los mercados ilegales, siempre aquí y en cualquier parte del mundo van a ser mucho más altos, porque son mercados ilegales. Entonces, bueno, uno va planteándose, digamos, esas preguntas, no quedándose solamente con la información. Por ejemplo, está el tema de las divisas. Bueno, es que no se les dan las divisas a las empresas, que no es el caso, ¿no? Sí se les ha dado, y a tasa preferencial. Pero además, uno debería ir más allá, ¿no? ¿Y por qué hay que darle las divisas? Imaginémonos un país donde no haya petróleo, por lo tanto no hay renta petrolera. Son las propias empresas, sobre todo las transnacionales, ¿verdad?, las que tienen bastante capacidad financiera, las que deberían traer las divisas a invertir aquí, porque no hay quien les dé, no hay un Estado que tenga divisas por concepto de petróleo, ¿no?, por renta petrolera. Entonces, digamos, a eso nos referimos como, bueno, vamos a ir haciéndonos preguntas de por qué, y después buscar la información, y uno mismo pues hacerse su criterio y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Mira, hay un dato que es importantísimo, porque Fede Cámaras en estos días dijo que había que pagarle la deuda. Ellos tienen una deuda, según sus propias cuentas, de 18.000 millones de dólares. Fíjate el truco, ¿no? ¿Cómo hacen los triángulos? Con todo hacen un triángulo donde la nación siempre pierde. Fíjate, ellos están pidiendo que le paguen los 18.000 dólares. Entonces ellos van a pagar esos dólares, 18.000 millones de dólares. Ellos van a pagar esos dólares a los precios subsidiados, es decir, al dólar preferencial. Porque casi todos estos empresarios están vinculados con lo que tiene que ver con los bienes esenciales. Que el Estado les provee los dólares para que ellos entreguen esos productos a la población. Pero ahí hay dos elementos. Uno, esa triangulación que ellos hacen para especular con los dólares que produce el Estado.
son dólares públicos. Pero el otro elemento es, como por ejemplo la Polar independizó a los transportistas. Es decir, yo te entrego el producto, pero ya de aquí para allá, eso es tu problema. Pero eso es una trampa, porque entonces este señor que tiene la posibilidad de hacer el transporte, lo que hace es que triangula con los bachaqueros. Entonces el producto sale, pero eso es con perfecta conexión con la empresa. O sea, eso no es algo que sucede porque la empresa se descuidó. No, porque eso le rinde más dinero a los que hacen el transporte, pero además hay una cosa que llaman la economía sumergida, que muchos de estos pagos no aparecen en la factura. Yo te doy el producto, paga lo que dice la factura, pero tú me depositas tanto por debajo. Entonces, en todo este negocio se hace partícipe la empresa, se hace partícipe. De hecho, esos 18.000 millones de dólares, según las propias cifras... Que no tiene por qué pagarlo el Estado. El Estado no tiene por qué pagarlo. No tiene que pagarlo ni lo va a pagar. Ni lo va a pagar. Hay 13.000 millones que ellos adquirieron con la banca. Pues de paso, perdón, vos... Eso forma parte del chantaje. Claro, ese es parte del chantaje. El chantaje. Tú tienes que pagarme porque esa deuda... Claro. O sea, yo salgo, me endeudo afuera y el Estado me tiene que pagar a mí la deuda mía. Bueno, que además, yo me endeudé. es histórico. Aquí Lucinche pagó 7.000 millones. Ahora ellos están pidiendo que nosotros paguemos 18.000. Una cosa asombrosa. Entonces nosotros estamos evaluando, por ejemplo, cuando es una modalidad que se creó en toda Latinoamérica. Incluso generaron personajes que lo llamaban sicarios financieros, que hacían que los países se endeudaran y además en el paquete le pegaban la deuda privada. Eso lo hicieron en México, eso lo hicieron en Colombia, eso lo hicieron en Grecia. Uno de los altos componentes de la deuda griega es dinero que prestaron los ricos y que después el Estado les pagó. Y lo hicieron en Venezuela con Lucinche y lo quieren hacer otra vez ahora. Claro. Fíjate, ¿a dónde quiero, o qué punto quiero tocar? Pues, depende de lo que decía Pascualina. Ve lo siguiente, cuando está en la calle, la gente le dice a uno, Pascualina, o uno le pregunta a las personas, bueno, ¿por qué tú estás en contra de este gobierno? Bueno, tú no estás viendo la realidad, te dice la gente, Mario. Aquí no hay comida, no se consigue la comida, no se consiguen los medicamentos, que este desastre. Entonces, cuando ocurre alguien me lo dice a mí, yo le pregunto, ajá, ¿de dónde tú sacaste que el gobierno produce comida? Entonces la gente te dice, porque lo que repiten los medios de derecha, bueno, y toda esa cantidad de empresas que expropió al gobierno. Según un informe, yo me puse a investigar eso para el programa nuestro, porque lo repiten muchísimo, y mucha gente nuestra también cae en eso, Mario. Sí. ¿Ok? Y que esas empresas que... Tú sabes que ahí hay una trampa, ¿no? Generalmente te dicen, no, porque es que nosotros, las empresas que expropiamos, no producen. Bueno, ahí va, exacto. Y Eso entonces te lo generalizan. Lo generalizan, exactamente. Entonces, yo me puse a hacer un trabajo de investigación sobre eso, porque de hecho hicimos un programa sobre el punto. Y descubrí, por un informe de Conindustria, que nadie puede decir que está con el gobierno, ¿no?, que entre terrenos, galpones y empresas, las expropiaciones fueron 1.440 expropiaciones, ¿ok? De las cuales, en cuanto a empresas, solo 300 empresas están vinculadas al sector alimentos. Pero ahora vamos a esto. Y digo, oye, ¿será que en esas 300 empresas, Pascualina, está toda la producción de este país, o por lo menos la mayoría de la producción de este país? Vamos a ver, pues. Nos pusimos a investigar al respecto. Fíjate, buena parte de esas empresas, el gobierno las expropió para evitar que echaran a la calle un gentío, porque eran cachivaches, ¿ok? Una muestra de ellos, hicimos también un programa sobre eso, ¿cómo se llama lo de Cumaná? La gaviota. La gaviota. ¿Okay? Que todavía tiene el... Así es. Más bien el Estado tiene ahora mismo que se va a montar encima el tema de la tecnificación, o sea, No, y lo asumieron los trabajadores, eso es digno de verlo, Mario. Sí. Lo asumieron los trabajadores y ellos están desarrollando, o sea, pusieron a producir esa empresa de verdad. Entonces, yo le decía a la gente, fíjate, y en una oportunidad me entrevistaron en Globovisión y me querían raspar con eso, ¿no? Pero yo venía molado, pues ya lo había investigado. Entonces, ella me dice, bueno, ¿y por qué los productos de las empresas de propio gobierno no se ven? Es decir, porque no sé. Trabajando al 100% de su capacidad productiva, no representaría más del 20% de la oferta de la oferta total. Más del 20% no representaría más. Que es una debilidad, ¿no? Bueno, pero es que, oye, o sea, y trabajan. Los que recibimos CLAP, sabemos, o recibimos aceite Diana. Los que recibimos CLAP, recibimos harina de maíz precocida a Venezuela, harina de maíz precocida a Casa. O sea, pues ella me dice, ¿y por qué no se ven los anaqueles, hija? Si el 20% de la demanda, para cubrir el 20%, ¿tú piensas que se van en todos lados?
El otro 80% lo tiene el sector privado, ¿ok? Pero sí producen, no es cierto que no producen. Y que de paso, ese 80% que tiene el sector privado, no solamente lo sustrae, lo saca para el exterior. Exactamente. Lo saca para el exterior, sino que también lo bachaquea. Exactamente. Y apenas nos da una parte. Por eso es que cuando hablan de expropiar, ¿de qué estamos hablando de expropiar? A Mendoza se le expropió. Así es. Que deberían. Pero se le expropió, no. Y ve lo que hace Mendoza. Bueno, fíjate. Todos los productos que estaban aquí, ¿vale? Son hechos con maíz. Y yo te puedo apostar todo lo que tú quieras, Daniel, a que buena parte del maíz que están utilizando en Colombia para hacer los productos es de aquí. En un momento se estuvo fugando mucho. Ya voy, espérate para que redondees ya. Fíjate. Sobre esa base, a la gente hay que darle clave, hay que decirle, señores, o sea, no es el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para que la gente coma. Un esfuerzo enorme para que la gente coma, ¿ok? El gobierno está haciendo un esfuerzo enorme para que la gente tenga medicina. El gobierno no produce medicina, ¿vale? ¿Ok? O sea, la medicina que usted consigue y el alimento que usted consigue es gracias al gobierno. Por el ejemplo de la harina de maíz precocida, como lo dijo Pascualina, de 19 pasó a casi 700 bolívares, ¿ok? Pero antes que pasara a 700 bolívares estaba en 190 bolívares. De ese salto de 190 bolívares a 699, pues, que está ahorita, fue a través de una negociación, que no entramos, pues, que se dio en el Consejo de Economía Nacional de Economía Productiva, que ellos propusieron que si, oye, le ajustaban el precio, ellos cubrían toda la... Sí, ahí el juego del diálogo. Voy, me siento, le digo al Estado que sí, que voy a producir, luego el Estado me dice, confía. Confía, claro. Porque nosotros tenemos que confiar como Estado. Así es. Confiamos y resulta que al final... No lo hace. No lo hace. Es más, de hecho, participan de la guerra económica. Así es. ¿Ok? Daniel. Sí, efectivamente. Por ejemplo, con el tema de Empresas Polar se le ha venido liquidando divisas en todos estos años y siempre divisas a costos preferenciales. Por ejemplo... ¿Qué es lo que ocurrió ahora en el 2016? Empresas Polar no produjo un solo kilo de harina de maíz precocida, de maíz amarillo, que tradicionalmente sube, en diciembre digamos, claro, en diciembre por el tema de las hallacas, pues la gente quiere adquirir más la harina de maíz amarillo. En este caso no se produjo un solo kilo de maíz amarillo, de harina precocida de maíz amarillo, más Empresas Polar a través de su filial PepsiCo, sacó un producto nuevo, que fue el Tostitos, que es un producto que ya existió en el pasado reciente, y las tortillitas, que vienen en 2 presentaciones y en tamaños familiares, que es hecho específicamente con maíz amarillo, incluso más perverso aún. En septiembre se detiene a la gerente de la planta de Polar, de la planta, sino los tamaños son grotescos, incluso los tamaños que, o sea, ahora en este último año, Empresas Polar, o sea, para que se entienda que sí está produciendo y que está generando ganancias y que por ende tiene materia prima para la elaboración de estos productos, esta es la prueba. Que no solamente es que están sacando nuevas marcas, sino que están colocando en el mercado tamaños mucho más grandes. Tamaño gigante, familiar o para fiestas, etcétera. En este caso yo diría que realmente es para el sabotaje de la producción de la harina de maíz precocida amarilla y blanca. Aparte de todos los subproductos, los productos ABA o de consumo animal, el tema que se descubrió ahora en septiembre del año pasado, que se mojó una cantidad grande, no recuerdo ahora la cantidad de toneladas, ya lo vamos a buscar, en Yaritagua, en Polar de Yaritagua. Se llevó presa la gerente incluso de Empresas Polar en Yaritagua porque mojaron un maíz con la finalidad de perderlo para luego pasarlo a productos ABA, productos de consumo animal. Otra perversidad que estuvo haciendo Empresas Polar con el tema del maíz, se prestaban el maíz y lo estaban paseando por todo el país, prestándoselo de silo en silo. Entonces nunca se estaba procesando porque se estaba pesando. Aparte de esto, todo el maíz que estaban sacando de contrabando, se estima un 40% del maíz que importaba, tanto el Estado como el que traían ellos, lo estaban sacando de contrabando para la producción en la planta que tienen en Facatativá, en el departamento de Cundinamarca, en Colombia. Que dicho sea de paso,
Cuando le invité a tomar la foto, de ahí no Sí. nos llevaron preso. Sí, incluso nosotros fuimos ahora hace... Ya no pueden tomar foto. Es igual que hace yo un mes. tomar una foto y ahora me van a meter, me van a meter preso. Nos pidieron los pasaportes, nos buscaron y en vez de venir a atendernos el gerente de comunicaciones o de relaciones institucionales, que era lo que estábamos nosotros solicitando, llegó la policía para detenernos. Nos hicieron borrar los videos incluso. ¿Ustedes se acuerdan de aquello que siempre yo hablo del bendito? ¿Cuál es la cámara que yo tengo, compa? Pónmela para acá un momentico. Tírala seca, la que tenemos allá atrás. Ponla de este lado. Es que después trato de buscarla y me pierdo. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo siempre le saco para que sepamos? Pues vamos a empezar a abrir los sentidos. Cuestionar. ¿Recuerdan lo que yo les decía el sábado? Cuestionar. Es una recomendación que nos hace Heriberto, un psiquiatra. Hay que cuestionar. La única forma de que nosotros tengamos criterio es cuestionándonos. Cuestionar lo que ve. Ser crítico ante un hecho que es claro. Fíjense, tú tienes esto que es lo esencial, ¿verdad? Correcto. Esto es lo esencial para una familia. La harina de maíz. Amarillo o blanco, no importa. Esto es esencial. En el momento en que este producto, que es esencial y está regulado, por supuesto, que este producto tú lo transformas en esto, tú estás quintuplicando este valor. Correcto. Es a lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y lo más probable, porque aquí te dicen Doritos mega queso, lo más probable es que se utilice apenas una décima parte de esto para hacer esto, pues esto es inflado. Correcto. Y encima de inflado, eso de queso es mentira. Sí. Es un saborizador de queso. Químico. Que se utiliza, creo que son, en la época que se hablaba del arroz, se utilizaba un sobre por cada tonelada. Correcto. Que eran 10.000 bolívares para la época, por cada tonelada. Claro. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una estafa. Totalmente. Es lo que decía en la entrevista que le hicieron a Heriberto, era cuando Heriberto decía que yo puedo tratar de decirle a ustedes, vamos a comer una ensalada sana, ¿verdad? Y voy a tratar de programarte para que tomes una ensalada sana porque realmente es saludable. Pero, a su vez, las grandes empresas te van a programar para que tú creas que esto es sano. Esto es la décima parte de esto, inflado y con un saborizador. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora vamos a precio-valor, pues. ¿Cuánto cuesta el kilo de harina ahorita? Casi 700. 700, 350 bolívares el medio kilo de harina. 350, ¿cuánto cuesta un dorito de este tamaño? Sí, está 6.500 bolívares. ¿No? 6.500, 7.000 bolívares, suponte que cueste esto. Sí. Esto es la décima parte de esto. Y esto se va a 7.000 bolívares de 350 bolívares. Ustedes me están entendiendo que hay una estafa que la hace la empresa privada. 200 veces el precio. Exacto. Hay otra cosa que, aparte de la estafa que están haciendo, que forma parte de la guerra económica, es que te quitan esto, que es esencial, y está regulado, y tienes que llevarlo, tú diariamente te haces tu arepita, ¿verdad? Pero tú diariamente no vas a comer Doritos. ¿Me estás entendiendo, eh? O sea, te quitan esto para meterse más dinero con esto y a su vez hacerte arrechar porque no tienes esto en la mano. Correcto. Esa es la guerra económica. Claro. Que ahí entonces el compromiso que tiene la empresa supuestamente con la nación. Tú estás viéndome a ver si yo me voy a agarrar los Doritos. No, bueno, siguiendo con esto de cuestionarse cosas. Yo digo es porque tenemos que vulgarizar la vaina, porque si no, mira, hay un problema, Pascualito. Fíjate. Nosotros, yo te voy a hacer un ejemplo clásico, yo creo que vos me va a entender y Valdés también. Cuando uno era carajito, 16, 15 años, te venían los maestros guerrilleros a darte lecciones de marxismo. Y tú te imaginas metidos por un campo, con un campesino tratando de sacarle el tomo al capital. ¿Sí o no? Ya venían con el grueso, pues. Vengan para que aprendan lo que es el capital, lo que es plusvalía, lo que es valor, lo que es todo esto, cómo los explotan. Entonces te comenzaban a hablar de Carlos Marx. Mire, hermano, un campesino que estaba ocupándose, primero,
de sembrar sus 100 metros cuadrados de plátano. Y le venía con un libro así, lo primero que decía es, carajo, está loco yo. Sí. ¿Cierto? Porque no hemos sabido explicar a partir de lo que es. Mira, las comunidades, campesinos, obreros, las mismas comunas ahora mismo en los cerros, practican más el socialismo de lo que nosotros lo hablamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A ver cómo de manera sencilla, lo más sencillo posible, ellos entiendan cómo los están robando, cómo a través de la guerra económica nos están enfrentando a todos, nos están enfrentando sector con sector, porque sale quien que parece que pues, le ve la cara bonita a Lorenzo Mendoza y le parece que el presidente tiene que ser bonito y no puede ser negro, pues por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces es tratar de acercarnos, chicos, a la gente, para que la gente entienda, y cuando la gente entienda, ya va a responder desde la moral y desde adentro, porque está entendiendo que coño, lo están robando, pero están estafando. Bueno, justamente si uno se sigue cuestionando algunas cosas, ¿no? Y más o menos por lo que comentábamos antes, uno se preguntaría, ¿no? Hay sectores que están llamando a abrir un canal humanitario, ¿no? Porque es que nos estamos muriendo de hambre y no hay alimentos. Si vas a utilizar alguna de las plantillas, me avisa. Ok. Entonces, claro, te dicen, bueno, en Venezuela no hay alimentos, es necesario abrir el canal humanitario y eso es lo que eso implica, ¿no? En el tema de sí, porque estamos aquí en una hambruna. Una crisis humanitaria. Pero entonces hay uno, si se cuestiona, uno diría, pero ya va. ¿Por qué habría que abrir un canal humanitario, si fuese el caso, ¿no? Y esperar que vengan de fuera a traernos alimentos si nosotros aquí tenemos empresas que lo producen? O sea, ¿dónde está la responsabilidad de las empresas a lo interno, más allá de que, bueno, las empresas por definición buscan maximizar sus beneficios, ¿verdad? Pero más allá de eso, si tú tienes unas empresas que tienen años en el país, nacionales y transnacionales, pues, y ves que la gente, entre comillas, está pasando hambre o necesita algunos productos, pues tú también lo que esperarías es, bueno, porque estas empresas, antes de llamar una intervención fuera, un canal humanitario, no responden ante esta situación, ¿no? Porque no producen lo que hay que producir o porque no producen más, que es lo que está pasando. Es un poco lo que hemos visto. Pareciera que no hay interés, ¿no? No hay interés de que esas colas disminuyan, que se produzca más, que disminuya el desabastecimiento, porque si fuese un incluso asunto... si hay el alimento, perdona, Pascualina, si hay el alimento, más bien te hacen la cola a determinadas horas para que excita la cola. Sí, bueno, porque es parte de, ya eso iba. Entonces pareciera que el problema no es económico, porque es que si fuera económico, sinceramente sería muy sencillo resolverlo. O sea, si el problema es, por ejemplo, bueno, yo como empresa no puedo cubrir los costos y no me da con 700. Bueno, ¿cuánto es el costo? Es 1000. Y uno esperaría, que fue lo que pasó, que es un poco lo que tú decías, que aparezcan los productos, pero es que los productos no aparecen, porque no es un asunto de estructura de costos, ni no es un asunto de divisas, que además ahí va, bueno, las empresas tienen una responsabilidad con la gente. O sea, ¿dónde está esa corresponsabilidad de las empresas en esta situación? En esta situación donde necesitamos alimentos, y eso es parte de lo que nos tenemos que también cuestionar como venezolanos. Bueno, no está en las divisas, que si fuese el caso, la empresa constituida aquí décadas para satisfacer a sus clientes, ¿verdad? Si ese fuese el problema, también puede invertir y después... Entonces yo creo que hay que darle otra mirada más crítica al asunto, ver qué es lo que realmente está pasando y, bueno, identificar un poco cuáles son las causas y cuáles son los responsables. En el tema de alimentos hay un gran mito. Y es que nosotros los venezolanos, y eso se ha dicho, lo han dicho... bueno, digamos, uno lo escucha, y es que los venezolanos todo lo que consumimos es importado. Y que por lo tanto, si no hay divisa, entonces nosotros nos morimos de hambre, porque si no tenemos una sola divisa, el presidente Chávez decía, puede ser que, creo que tú lo comentabas, no tengamos una sola divisa, pero el venezolano no va a pasar trabajo. Los alimentos en Venezuela, las estadísticas desde 1980, hasta la última, que es el 2014. Son estadísticas del Instituto de Nutrición. Lo que nosotros consumimos en alimentos, el 85% en promedio, cuidado si no el 88%, es producción nacional, no es importado.
solamente el 15% es importado. Y esas son cifras del Instituto Nacional de Nutrición con un instrumento que es la hoja de balance de alimentos que manejan desde el año 80, donde allí te dicen que allí sí hay unas láminas, yo no sé si las podemos pasar. La de alimentos. La de alimentos. Ponme por favor la de alimentos acá. Ajá, tenemos ahí producción e importación de alimentos. ¿Cuál necesita? No, esa. Okay. Eso está en toneladas, ¿no? También hay una en proporciones, pero eso está desde 1980 hasta el 2013, ¿no? Ya salió el informe del 2014 que tiene un comportamiento similar. Las barras azules es lo que se produce en el país de alimentos y las rojas es lo que se importa. Lo que se importa, ok. O sea, nosotros, es decir, que ese argumento de que no hay alimentos, que repetimos, ¿no? No hay algunos alimentos, son algunos alimentos, claro, son los de alto consumo. La harina de maíz precocida es la primera en la lista de lo que más consumimos los venezolanos. Está el arroz, el aceite, son los de la agroindustria, pero el resto de alimentos, frutas, vegetales, verduras, eso no ha faltado, eso es producción nacional. No sé si pueden pasar a la... Pásale a la otra. Porcentaje de producción y de importación de alimentos. Que está en términos porcentuales, de alguna forma la misma información, no en toneladas, sino en términos porcentuales, y allí se ve en promedio, el año que más importamos alrededor de 17-18%. Puede ser que en los últimos años... Y no es nada, que hubo años, 1981, en donde se importó incluso hasta más. Hasta más, pero puede ser que en los últimos años haya habido un incremento de la importación por esta situación. Ahora, de allí a que se hayan revertido las proporciones completamente y que más bien estemos importando el 80%, no es lo que está ocurriendo. Que es lo que dicen desde la derecha, que nosotros estamos importando más del 80%. Claro, y que el venezolano todo lo que consume es importado, que no puede ni siquiera producir los alimentos que consume, y por lo tanto además que si no hay una divisa, entonces por eso es que no comemos, porque no tenemos para importar. La siguiente... Sígueme, pásame la otra momento. Ajá. Y aquí está por rubros, ¿no? Entonces está el rubro cereales, yo no sé si eso se logra ver bien. Cereales, de tubérculos, le sigue tubérculos, azúcares, leguminosas, grasas, proteínas, carne, fruta, leche. Oye, está bien, está bueno, espérate un momentico para ver. Es leguminosa. En cereales, obviamente que está metido el trigo. Claro, en cereales, que es uno proporcionalmente donde se importa relativamente una proporción mayor, 37%, ahí está el trigo principalmente y parte del maíz. Ponte aquí un momentico, papá, que aquí lo vamos explicando mejor. Acerca la cámara acá. Esto es cereales y aquí está primordialmente el trigo. Sí, principalmente el trigo. Que no es nuestro, nosotros no tenemos trigo, y es una cultura europea. Luego tenemos los de tubérculos. Raíces y tubérculos. Fíjate en tubérculos, la producción nacional, y esto es lo que se importa. 2%. 2% lo tienes abajo. En azúcares. Vean la producción nacional y vean lo que se importa. Tenemos en leguminosas, aquí sí. Ahí están las caraotas, las arvejas, los frijoles. Hay una proporción, y es histórica además, ¿no? Es histórica cuando... No es de ahora. No, es un comportamiento histórico desde 1980. Ok. Luego le sigue grasas. ¿Cómo es? Grasas visibles. ¿Visibles? ¿Que vienen a ser aceites? Sí, los aceites, y ahí es principalmente la importación de soya. Es lo que está allí, que es lo que pesa. Que ha sido nuestro problema. Pero fíjate que de los rubros, grasas, leguminosas y, digamos, cereales, ¿no? En el orden de leguminosas, grasas y cereales son los que proporcionalmente se importan más. El resto es producción nacional. ¿Qué es este? Hortalizas. Hortalizas, fíjense. Producción nacional. Vean la importación. Carnes. Esta es la producción más... y yo que pensaba que aquí teníamos nosotros una importación más grande en las carnes. Y es un comportamiento también histórico. Y esta es la producción y esta es la importación. Sí. Y no es que nosotros estábamos trayendo carne de todas partes. Esta es... Pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Obvio, tenemos... Fachada marítima. ¿Qué viene a ser este? Frutas. Frutas. Vean la producción. La azul es la producción nacional. Sí. ¿Ok? Leches. Miren la producción nacional. Bebidas alcohólicas.
ron que joder. Y cerveza. Vean ustedes esto, ¿no? Ron y cerveza. Y esto viene a ser como whisky. Donde se usa el maíz y el arroz en la fermentación también de la cerveza de acá, que es la tropicalización del sabor de la cerveza, tanto de regional como más, de hecho, creo que estaban fermentando con yuca amarga. Y exacto, arroz, maíz, yuca, y el lúpulo y la cebada. Tú sabes que lo del lúpulo, ellos lo utilizan es para la cerveza que mandan para Miami. Que allá sí se lo exigen por calidad, y porque nosotros no nos exigimos lo mismo. Claro, ellos nos tropicalizaron el sabor de la cerveza. ¿Y esto viene a ser qué? Eso es estimulantes, que es café, té. Café, y miren, producción nacional. Y esto es la importación. En pequeño. Bien. Bosa. Bueno, mira, aquí aplicamos lo que dice el libro de Sun Tzu, que tiene más de 3000 años, de la guerra, el arte de la guerra. El arte de la guerra es el arte del engaño. Fíjate, con los alimentos nos han hecho creer, yo hasta que leía Pascualina Curcio, me di cuenta todos los engaños que habíamos tenido, porque incluso manteniendo un discurso nacionalista con criterios propios, sin embargo, al no tener la información correcta, uno también repite cosas que los demás dicen y que son falsas. Yo, por ejemplo, con las carnes pensaba que... Claro, uno tiene una percepción, fíjate, con eso, pasa también con los alimentos, con las divisas, porque los alimentos, fíjate, las cosas esenciales terminaron ser pretextos para ellos apoderarse de las divisas. Porque el negocio de este país no es el alimento, no es las medicinas, es las divisas. Claro, la renta. Porque en un país donde el Estado produce 40.000 millones de dólares, eso es la empresa más poderosa de este país. Aunque ellos digan que el sector público no produce nada. Y resulta que el sector público es el que más produce. Porque produce 45.000 millones de dólares anuales que vienen del petróleo, compañero. Ahora, el arte de la guerra es el arte del engaño. Fíjate, con esos dólares, yo me acuerdo del caso de los rapacupos, ¿se acuerdan? Correcto. Los gerentes de los bancos llamaban a las personas, cuando los llamaban, cuando no les suplantaban la identidad, porque muchas veces les suplantaron la identidad. ¿Se acuerdan de Coninvest? ¿Se acuerdan de todo eso? Agarraban el listado, agarraban los números de cédula, y de pronto hay un muchacho allá en Sabaneta, en Maracaibo, que aparecía teniendo dólares y él jamás sabía, Banco Federal, ni había visto el Banco Federal, porque lo que hacían era que la banca llamaban a los que llamaban, le tenemos una tarjeta, y a los que no llamaban, agarraban ese montón de tarjetas, se montaban, los gerentes lo promovieron para captar los dólares de forma fraudulenta. Pero además, en ese arte del engaño, usan la cartera, porque la ley establece que hay una cartera agrícola, hay una cartera de turismo. Entonces agarran esas carteras agrícolas, esa cartera de turismo, entonces llamaban a un señor que tenía una finca, porque tenía un documento que decía que tenía una finca. Le llamaban, mire, compadre, le voy a dar tantos dólares. Muchos de estos bancos lo hicieron. Muchos de estos bancos, Banesco, BOD, lo hicieron. Llamaban al amigo, tráeme tus papeles, te voy a dar un crédito. Pero ese crédito es para comprar dólares. Después se repartían la cochina, no sembraban ni un grano de maíz, no sembraban ni un medio kilo de papa. Entonces después decían, y con todo y eso, fíjate los gráficos que nos acaba de enseñar Pacolina, con todo y eso se garantizó la producción. O sea que aún con todo y eso, con todo y que estafaron al país, todavía el país pudo sostener la producción. Ahora, ¿dónde está el otro engaño? En la distribución. Porque tú aún, cuando te están haciendo esta gran estafa, viene la otra estafa, que es sobre los bienes reales que sí se produjeron. Entonces viene otro elemento, que es que distorsionan las redes, las cadenas de distribución. Por eso es que llegaron a terminar 40% de nuestra producción en Colombia. Era tanta la producción que se iba hacia Colombia, que Colombia se desentendió de toda esa zona fronteriza. Incluso la Asociación de Productores de Arroz de Colombia llegaron a protestar, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Por qué? Porque les estaban arruinando el negocio, porque todo el negocio era llevar arroz de Venezuela. Entonces, esta situación provocó una cuestión de un orden tan grave que tuvo que decir en un momento un ministro nuestro, mira, se está llevando el 40%. Ahora hay un tercer elemento, que es la fuente de la gallina de los huevos de oro. De la propia producción de PDVSA se estaban llegando, y recuerdo que el propio compañero Rafael Ramírez lo dijo al diario Última Noticias en agosto del año 2015, dijo, se estaban fugando de este país 145.000 barriles diarios de combustible. ¿A dónde va a parar eso? A Colombia, mi hermano. Pero además no es que va a parar a Colombia porque unos señores, mira, en toda frontera hay tráfico de contrabando.
Pero lo que pasa entre Colombia y Venezuela es una cosa asombrosa. ¿Y por qué? Porque el Estado colombiano lo promueve, lo legaliza. Mira, Colombia en el año 2006, para poner un ejemplo, estaba exportando en petróleo y sus derivados más o menos el equivalente a 6.000 millones de dólares en el año 2006. 6 años después, es decir, en el año 2012, estaba exportando 32.000 millones de dólares, sin haber aumentado con la misma producción, con la misma refinación y además sin reservas petroleras. O sea, ¿cómo tú expandes tu aparato productivo petrolero si tú no tienes reservas? ¿Cómo? ¿Cómo tú, esta cifra no la estamos diciendo nosotros, esta aparece en la DANE, la Dirección Administrativa Nacional de Estadística? Ellos siempre dicen que nosotros tenemos así como una caja de Pandora, ya que no enseñamos cuánto tenemos de reserva ni nada de eso. Y resulta que siempre estamos pagando la deuda. La pagó recientemente, PDVSA pagó recientemente. Y recientemente, estoy hablando hace una semana, si mi memoria no me falla, se pagaron 237 millones de dólares de deuda también, y sin tocar las reservas. ¿Okay? Nosotros no hemos dejado de pagar nuestra deuda. Y es por eso, eso explica lo que veíamos en el video que tú pasaste, que aun cuando las calificadoras de riesgo nos califican cada vez peor, los acreedores de los bonos no le paran mucho a eso y mantienen los bonos venezolanos porque sabes que el gobierno va a pagar. Pues. O sea, el mismo Balsa, que lo vamos a pasar más adelante, lo acepta. Así es. Dice Pero hay un elemento. Mantienen el valor. Pues. Fíjate, de lo que hemos conversado acá, podemos llegar a una de las conclusiones pudiera ser esta, ¿no? Que la gente no se da cuenta. Son omnipotentes los gobiernos. En la actualidad los gobiernos son omnipotentes, pueden hacer todo. No. No. O sea, el mundo en la actualidad está gobernado por grandes corporaciones, hermano. ¿Okay? Nosotros se nos ocurrió enfrentarnos a eso. Nosotros se nos ocurrió, en un momento determinado, Mario, nadar en contra de la corriente del capitalismo liberal mundial, ¿vale? Y nos están cobrando la factura por eso, ¿entiendes? De manera que, fíjense, vemos en la producción de alimentos, ¿quiénes dominan los alimentos? En este pequeño país, pues, ¿ok? Lo domina el sector privado. Pero como decía Tony, fíjate, nosotros tenemos, y esto es una de las cosas que utilizan el sofisma para confundir a la gente. Bueno, el Estado tiene el 70% de las torrefactoras de café en el país. ¿Por qué no hay café? Pues dicen. Bueno, aquí te digo que torrefactora es producción de café. Si tú no me arrimas el café, ¿dónde va a salir? Pues? Exacto, yo puedo tener los molinos. Así es. Yo puedo tener los molinos, si no me entregas el café, ¿cómo hago? ¿Me entiendes? Estaban sacando y todavía están sacando para Colombia el café. Juan Valdés. O sea, exacto. No te metas con Juan Valdés, que yo no tengo la familia. Entonces, fíjate, pasa lo mismo con Lácteos Los Andes. Sí. ¿Y qué va a estar Lácteos Los Andes? El gobierno les dio a los productores de leche, le subsidió el alimento del ganado, pues le subsidió la medicina, todo. Vías agrícolas. Y no le arriman la leche a Lácteos Los Andes. Con el comandante y con Nicolás igual, se les ha prestado toda la ayuda. Toda la ayuda. Toda la ayuda. Toda la ayuda. Y cada vez que se acerca una situación o evento golpista, ellos se voltean. Sí. Claro. Se acaba el evento golpista, vienen otra vez. No, que nosotros queremos trabajar con los producimos. pero los efectivamente, por lo menos lo que decía ahorita Tony, el tema de la fuga de capitales. Nosotros recordemos esto, bueno, recordárselo a la gente, porque en el año 2004, 5, 6, acá, para tú solicitar dólares y viajar fuera de Venezuela con dólares preferenciales, ni siquiera tenías que tener una cuenta en el banco, ni una tarjeta de crédito. Solamente prepagabas el dinero en el banco e inmediatamente te otorgaban las divisas. Ni siquiera tenías que llevar un boleto aéreo, etcétera. O sea, fue luego de ¿Estás hablando de qué fecha, Daniel? 2004, 2005. Acuérdate que el comandante monta el control de cambio. En el 2003. En el 2003, inmediatamente luego del paro. Cuando vemos que se estaba yendo el chorro de dólares. Estaban haciendo lo mismo que cuando Caldera. Exacto. Sí, en febrero, 3 de febrero del 2003. Inmediatamente, cuando se detectan esta fuga de divisas, pues empiezan a haber un poco más de controles. Sin embargo, cada año se invertía en viajeros
entre 4.000 y el último año, que fue en el año 2013, se invertía hasta 5.000 millones de dólares solo para viajeros. Muchos de ellos no viajaban. También con el tema de las remesas familiares hacia Colombia, el cual también representó una gran fuga de divisas. O sea, estamos hablando de 2.000 millones de dólares anuales que se estaban fugando en el eje fronterizo con el tema de la... O sea, este país, el Estado, el gobierno, ha sido tan bueno, por decirlo de una forma, con los ciudadanos, incluso... Dijeron peruano, dice, demasiado dadivoso. Peruano, ecuatoriano y colombiano, que se les permitía enviar por cada familiar que tuviese en el exterior $300 a costo preferencial. Eso terminó representando pues un negocio en el cual todo el mundo abiertamente en Colombia te lo dice, que ellos metían familiares, se buscaban personas con el mismo apellido y metían carpetas de 20, 25 familiares. Era $300 mensuales por cada uno. Y eso representaba una gran fuga de capitales. Entonces es un tema de que el Estado da las oportunidades para que la gente logre adquirir divisas provenientes de la renta petrolera, pero inmediatamente se le mete la mano a eso. Al igual, como decía Tony ahorita, con el tema de Econoinvest, también que se le dio la posibilidad de transar con divisas e hicieron exactamente lo mismo. O sea, el Estado siempre ha tendido la mano al sector privado. Esto no es un Estado que ha trabajado aislado. Lo que decía ahorita Tony, o sea, el tema del Lácteos Los Andes. El Lácteos Los Andes, cuando el Estado le expropió, tenía 9 plantas. Hoy en día tiene 70. Entonces, ¿dónde está Lácteos Los Andes quebrado? Entonces hay grandes mitos que nosotros, por supuesto, tiene que haber una comunicación mucho más efectiva. Sabemos que estamos navegando contra la corriente porque tenemos 200 puntos por el cual nos disparan información y terminan entonces convenciendo a la gente con matices falsas. Vamos a ir a un corte, pero Pascualina, tú una vez estuviste hablándome de incluso hasta la producción se ha duplicado a veces. Eso es importante. Incluso la producción se ha duplicado y pareciera que es que siempre hay escasez en ciertos rubros, ¿verdad? Se ha duplicado y resulta que ha pasado ese fenómeno pues de acaparamiento personal, de cada quien agarrando, hasta una señora que tenía un cuarto lleno de papel toalé, pues yo lo tenía ahí para usarlo hasta para hacer periódico. Oye, te vamos a ir a un corte y al regreso venimos con un video y a explicarlo.